Jueces capítulo 1. Judá y Simeón capturan a Adón y Besec. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Hallaron a Adón y Besec en Besec, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adón y Besec huyó, pero ellos lo persiguieron, lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Luego lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: Al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. La tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y éste le entregó a su hija Axa por mujer. Cuando ella se iba con él, Otoniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo. Axa se bajó del asno, y Caleb le preguntó: ¿Qué tienes? Ella le respondió: Concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y habitaron con el pueblo. Salió, pues, Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, la asolaron y le pusieron por nombre Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Como Moisés había dicho, dieron Hebrón a Caleb. Este expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo expulsaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Puso la casa de José espías en esa ciudad, que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad y tendremos de ti misericordia. Así lo hizo, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Él se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés expulsó a los de Bet-Sean ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos.
Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón, en Alab, en Asib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. Tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña, y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo, Yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres, cuando les dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar, pero vosotros no atendisteis a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel, y la obra de los jueces. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado. Y se vieron en una gran aflicción. Jehová levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que, al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Se encendió, pues, la ira de Jehová contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió.
Así quería probar a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin expulsarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra, y lo enseñara a quienes antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Con ellos quiso probar a Israel, para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. 6 y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusan Risataim. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusan Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusan Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusan Risataim. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. Ahot liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, por lo cual Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Un día, los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Pero Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente, Ahod despidió a la gente que lo había acompañado. Pero al llegar a los ídolos que están en Gilgal, regresó y dijo a Eglón: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. El rey dijo entonces: Calla. Y mandó que salieran de delante de él todos los que allí se encontraban. Y estando él sentado solo en su sala de verano, se le acercó a Ahod y le dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. Eglón se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura de Eglón cubrió la hoja, pues Ahod no sacó el puñal de su vientre. Y se derramó el excremento. Ahod salió al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando ya había salido, vinieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Tras mucho esperar, y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, muerto. Mientras ellos esperaban, Ahod escapó y, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seidat. Cuando entró en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Ahod se puso al frente de ellos.
Y les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Ellos descendieron en pos de él, le quitaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Mataron en aquel tiempo como a 10,000 moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ni uno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y hubo paz en la tierra durante 80 años. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él vino Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Capítulo 4. Débora y Barak derrotan a Sísara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Jase. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Un día, Débora envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti, hasta el arroyo Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue a Sedes con Barak. Allí juntó Barak a las tribus de Zabulón y Neftalí. Subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Heber, el ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Llegaron, pues, a Sísara las noticias de que Barak hijo de Abinoam había subido al monte Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte Tabor, junto a los 10,000 hombres que lo seguían. Y Jehová quebrantó a Sísara, dispersando delante de Barak, a filo de espada, todos sus carros y a todo su ejército. El mismo Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero Barak siguió a los carros y al ejército hasta Aroset Goim. Aquel día, todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, el ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Jase, y la casa de Heber, el ceneo. Cuando Jael salió a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él vino a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Sísara le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Jael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces él dijo: Quédate a la puerta de la tienda, si alguien viene y te pregunta: ¿Hay alguien aquí? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y tomando en su mano un mazo, se le acercó calladamente y le clavó la estaca por las sienes, contra la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Cuando llegó Barak en busca de Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo:
Ven, te mostraré al hombre que tú buscas. Entró Barak donde ella estaba y encontró a Sísara, que yacía muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5. Cántico de Débora y de Barak. Aquel día, Débora y Barak hijo de Abinoam cantaron así. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Loda a Jehová. Oíd, reyes. Escuchad, príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, Jehová. Cuando te marchaste de los campos de Edom. La tierra tembló, se estremecieron los cielos. Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Tembló el Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar hijo de Anat. En los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza. ¿Entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas. Los que presidís en juicio. Y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí se contarán los triunfos de Jehová. Los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas. El pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos. Hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él. En contra de los poderosos. De Efraín vinieron los que habitaban en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón los que tenían vara de mando. También los caudillos de Isacar fueron con Débora. Sí, como Barak, también Isacar. Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén. Se tomaron grandes decisiones. ¿Por qué se quedaron entre los rediles? ¿Oyendo los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén. Se hicieron grandes propósitos. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se quedó a ser a la ribera del mar. Y permaneció en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Como Neftalí en las alturas de los montes. Vinieron reyes y pelearon. Los reyes de Canaán pelearon entonces. En Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Mas no obtuvieron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente Sison. El antiguo torrente, el torrente Sison. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos. Por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. Porque no vinieron en ayuda de Jehová. En ayuda de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Geber, el ceneo. Entre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche.
En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, su diestra al mazo de los trabajadores. Y golpeó a Sísara. Hirió su cabeza. Le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado a sus pies, quedó tendido. A sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana. Y por entre las celosías dice a voces: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían. Y aún ella se respondía a sí misma: ¿no será que han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno, una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara. Las vestiduras bordadas de colores. La ropa de color bordada por ambos lados. Para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, Jehová. Más brillen los que te aman. Como el sol cuando sale en su esplendor. Y hubo paz en la tierra durante 40 años.